Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestros lunes de desenmascarando el catolicismo romano. Hoy, gracias a Dios, vamos a dar por concluida esta serie. Gracias a Dios por estos 30 episodios, que si los transformamos en semanas, pues se vuelven evidentemente muchos meses. Así que estamos muy agradecidos con el Señor porque hoy nos permite terminar este estudio de una forma adecuada. Y pues también gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha mostrado en su palabra la realidad acerca de las religiones y en específico pues la de la Iglesia Católica. Aunque hemos de decir que obviamente también hubo mucho que pudimos descubrir para poder comparar nuestra vida espiritual, cristiana, evangélica, en dónde estamos parados en el Señor, si conocemos verdaderamente la palabra de Dios. Entiendo la molestia de muchas personas que profesan el catolicismo, se nota en sus mensajes, se nota en sus aparentes preguntas, digo aparentes en cuanto a buena, a que tengan un buen objetivo sin el afán de ofender, ni de discutir, ni nada de eso, sino, eh, bueno, la idea es que eh, pues hay algo que está latente dentro de la palabra del Señor y que trae incomodidad a las religiones, que trae incomodidad a lo que pues aunque se haya practicado por miles de años, no significa que sea correcto. Es decir, eh, como lo hemos comentado en otros episodios, muchas veces en los comentarios dicen que la Iglesia Católica pues puede ser la más antigua, que tiene miles de años, que todo el mundo que hay eruditos, por supuesto, y no lo dudo, porque finalmente es una religión profunda, es una religión que también tiene, como bien dicen, milenios, por supuesto, pero eso no implica que lo que predican, que lo que esbozan, que lo que manifiestan como vida espiritual, pues esté apegada a la palabra de Dios. Y lo más triste y lo más lamentable, y también una de las razones por las que se hizo esta serie, es justamente pues para que pudieran tener la capacidad de voltear hacia la escritura, ¿verdad? A abrir la Biblia y entender lo que se dice ahí, lejos de la tradición, lejos de los escritos de inspiración completamente humana, pues entender la palabra de Dios es entender a Dios mismo, escucharlo, es comprenderlo y conocerlo de una forma real y de una forma genuina. Así que pues hoy, bueno, como les había comentado la semana pasada, vamos a tener un último episodio de carácter pues 100% histórico, ya que el tema de hoy, los libros apócrifos, pues nos refieren justamente a la historia de cómo se compuso el canon del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una lectura breve, por supuesto, de uno de los mejores libros que puede existir de apologética, que les recomiendo ampliamente, que es el de Evidencia que demanda un veredicto de Josh y Sean McDowell, que como ellos mismos lo narran en este libro tan vendido y tan completo, es un libro bastante grande, como pueden ver, bastante grueso, eh, con muchísima evidencia de por qué la Biblia es verdad, de por qué Dios existe realmente, las pruebas arqueológicas, científicas, literarias, extrabíblicas, geográficas, históricas, etcétera, dan por verdad a la Biblia, a la palabra de Dios, y vamos a estar leyendo justamente para evitar especulaciones ni nada, sino en palabras de estos dos maravillosos hombres de Dios que han dedicado su vida a encontrar las evidencias en todos los ámbitos para, para pues obviamente corroborar, ¿no?, la veracidad de la palabra del Señor. Y pues tienen un capítulo, bueno, parte de un capítulo donde ellos mismos hablan acerca del canon del Antiguo Testamento bajo una amplia y profunda investigación de por qué los libros apócrifos son apócrifos o deuterocanónicos, como lo vamos a definir en unos instantes. Así que, pues lejos de una enseñanza doctrinal, sí tenemos que atender ahora más a lo histórico y más a la evidencia
eh, histórica, por supuesto, para comprender que una vez más dentro de la Biblia pues existen unos libros que se denominan apócrifos o deuterocanónicos, que acepta solamente la Iglesia católica, la religión católica, pero que no están realmente establecidos en la palabra del Señor, que más bien ellos agregaron, ¿verdad? La palabra apócrifo, que significa escondido, o deuterocanónico, que significa segundo canon o un canon en segundo nivel, pues fueron libros adheridos, ¿verdad? En este periodo que conocemos como los 400 años de silencio, que fue desde el punto del Antiguo Testamento a la primer letra del Nuevo Testamento. Hubo 400 años de silencio donde el Señor no había hablado, pero pues bueno, la religión católica eh, tomó esta cantidad de libros y los adhirió a su propio canon, ¿verdad? Casualmente, pues era una época en la que la iglesia cristiana pues estaba tomando mucho auge, por supuesto, eh, donde se estaba comprendiendo cada vez más la palabra del Señor y donde obviamente cada vez más personas estaban dándose cuenta de que la religión que practicaban, pues ya sea como lo hemos hablado durante todos estos meses, ya sea por tradición o por indicaciones de los hombres, pues se daban cuenta, ¿verdad?, que esa práctica espiritual estaba muy contradictoria a lo que decía la palabra de Dios. Así que pues se empezaron a adherir estos libros que pues no son en realidad palabra del Señor, sino pueden considerarse como libros que pueden tener mucha aportación histórica o algunos relatos que, aunque puede haber fuentes extrabíblicas que corroboren la historicidad de ellos, no significa que pertenezcan a la palabra de Dios, porque enseñan muchas cosas que no son verdad, otras que tampoco son históricamente precisas y que aceptan los católicos justamente eh, durante un concilio, el concilio de Trento en el año 1500 después de Cristo, en protesta o más bien como en respuesta a la reforma protestante, ¿verdad?, que impulsó Martín Lutero. Y pues obviamente todo lo que tenga que ver para un católico con Martín Lutero o con el protestantismo, pues es herejía, es pecado, pero pues hemos analizado todos estos meses que ni es así, sino toda la práctica católica es justamente lo que lleva a tener una vida espiritual no conforme a la palabra de Dios, pero bueno, estos libros se adhieren como esta respuesta oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el Concilio de Trento a mediados del 1500, por supuesto, como respuesta a la reforma protestante. Estos libros escondidos o segundo canon, apócrifos o deuterocanónicos, respaldan algunas cosas que la Iglesia romana cree en su práctica. Lo vimos a lo largo de estos meses, muchas de las cosas que están establecidas en el catecismo, que es la base donde fundamentan verdaderamente su fe, además de la tradición y hasta el final la Biblia, pues solamente estos libros deuterocanónicos o apócrifos pudieran esbozar un sustento de muchas de las prácticas que ellos tienen. Entonces podrías decirme, bueno, pues entonces lo que a la luz de la palabra de Dios estaba mal en el catecismo podría estar bien dentro de los libros apócrifos. Y sí, pues tendrías razón en concluir eso, pero hay una conclusión más importante, que es que los libros apócrifos jamás debieron pertenecer al canon del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces hay prácticas, por supuesto, las cuales están de acuerdo o concuerdan con la Biblia, pero hay otros que no. Ejemplo de ellos son las oraciones a los muertos, las peticiones a los santos, las intercesiones de los santos, la adoración a los ángeles, que pueden estar establecidas en estos libros deuterocanónicos. Pero sin embargo, debido a todos estos errores teológicos, estos libros no pueden ser vistos como documentos eh, divinamente aceptados, ¿verdad? Pudieran, repito, tener algún valor histórico que se lo pueden llegar a dar, aunque existen también muchos errores
algunos aciertos religiosos, por supuesto, pero no hablamos aquí de religión, sino de inspiración divina, y pues no son palabra de autoridad, ¿verdad? De parte de nuestro Señor. Entonces, bueno, estos libros son Primera de Esdras, Segunda de Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, la Carta a Jeremías, la Oración de Manasés, Primera y Segunda de Macabeos. Y adicionales a estos libros vienen textos, ¿verdad? De Esther, en el libro de Esther y en el libro de Daniel, que el de Daniel es uno de los que más sorprenden. Ahorita vamos a leer un poquito, que pareciera que está establecido ahí pues más como brujería o algo. Entonces, nos vamos a encontrar con algunos detalles que nos van a hacer a nosotros evidente por qué no pertenecen o no deberían de pertenecer a la Biblia, ¿verdad? Pero que solo pertenecen al canon que tiene la Iglesia Católica y que, repito, como última vez, en respuesta a la Reforma Protestante y pues, obviamente los 400 años de silencio donde ellos mismos hablaban incluso, ¿verdad? En el libro de Macabeos, donde había cesado la profecía, pero ellos dicen que no, que la Iglesia Católica dice que siguieron hablando y que por eso esos libros, etcétera, pero pues es completamente contradictorio porque estaban diciendo que había cesado la profecía, la voz de Dios no se escuchaba, ellos mismos en los libros apócrifos lo están categorizando, ¿verdad? Entonces es por completo contradictorio. Así que bueno, para terminar este episodio vamos a hacer una breve lectura que es por supuesto muy interesante lo que escriben Josh y Sean McDowell, además de otros diversos autores apologetas, teólogos, pero que tienen un muy buen resumen en este libro que les comento de Evidencia que demanda un veredicto. Así que con esta lectura pues de carácter histórico estaríamos concluyendo esta serie y pues vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta serie, Señor, porque nos permites seguir adelante también con el estudio de tu palabra, que nosotros podamos comprender, Señor, que el llegar al final del propósito de esta serie pues no implica desentendernos de nuestra vida espiritual ni de que pues esperemos unos siguientes episodios o más series, sino que sea por supuesto de inspiración para que nosotros podamos seguir adelante en el estudio profundo de tu palabra. Sabemos que la Iglesia Católica no es la única religión, hay muchísimas y gente que amamos, Señor, que está siendo engañada justo por las religiones y por sectas, filosofías y doctrinas que no tienen nada que ver con tu plan eterno, Señor, pues no nos dejan, ¿verdad?, de estar en paz, pues sabiendo que ellos no compartirán la vida eterna que tú nos has prometido. Nos has enseñado que tu Hijo Jesucristo es el único camino, es la verdad y es la vida. Así que, Señor, pues te pedimos también en este último episodio tu dirección, que sea de bendición, que la lectura que hagamos la podamos comprender, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga sabiduría, Señor, que nos traiga ese entendimiento que muchas veces necesitamos y que podamos comprender que son datos reales, que son datos históricos, verificables, por supuesto, Padre, y que hay una razón por la que tú dejaste tu palabra completa, Señor, sin más profecías, sin más adivinaciones, sin cosas que las religiones quieren agregar a tu palabra, Señor. No necesitamos más. Tú nos lo dijiste en Deuteronomio 29, Señor, lo que tú necesitas que sepamos, nos lo has revelado en tu palabra. Todo lo demás pertenece y con justo derecho a tu soberanía y a tu divinidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a dar lectura. Así que, bueno, pues así como cuando leemos un texto que se cita, hay que poner, ¿verdad?, los pies de página, etcétera, pues yo me tomo la libertad de decirles que lo que vamos a leer es el libro Evidencia que demanda un veredicto de Josh y Sean McDowell en el apartado Cómo fue preparada la Biblia. En la página 39 vamos a iniciar nuestra lectura, el canon del Antiguo Testamento. Así que pon mucha atención y comenzamos. La teoría de Jamniam. Muchos eruditos han sostenido que un concilio de rabinos que se reunió en Jamnia, cerca de Jope, en el año 90 después de Jesucristo, se puso de acuerdo sobre los libros que se incluirían en el canon hebreo y los que no.
El problema con esta teoría es que la reunión de Jamnia no llegó a ninguna de estas conclusiones. Los rabinos no establecieron una lista final, pero no fijaron el canon, sino que plantearon ciertas preguntas acerca de la presencia de ciertos libros en el canon. Los libros que este concilio se rehusó a admitir en el canon nunca habían pertenecido a este. La inquietud principal del concilio era el derecho de ciertos libros a permanecer en el canon, no la aceptación de nuevos libros. Los rabinos discutieron cuestiones relacionadas con Esther, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Ezequiel. Debe subrayarse, sin embargo, que aunque se plantearon preguntas acerca de estos libros, no se tenía en mente quitarlos del canon. Las discusiones de Jamnia no tenían que ver tanto con la aceptación de ciertos escritos para pertenecer al canon, sino más bien con el derecho de algunos para seguir en él. H. Rowley escribe sobre el concilio de Jamnia. Sabemos que tuvieron lugar discusiones entre los rabinos, pero no tenemos constancia de que se tomaran decisiones formales u obligatorias. Es más probable que estas discusiones fueran informales, aunque de todas formas ayudaran a cristalizar y a fijar con más firmeza la tradición judía. El destacado estudioso del Nuevo Testamento, Bart Ehrman, afirma: la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que para la época de la destrucción del segundo templo en el año de nuestra era, la mayoría de los judíos aceptaba el canon final en tres partes de la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Este era un canon de 24 libros que fueron ampliamente reconocidos en los escritos judíos de la época. Al final el canon fue reconceptualizado y renumerado hasta llegar a comprender los 39 libros del Antiguo Testamento cristiano. Con todo, son los mismos libros, todos parte del canon de la Escritura. Hertman, Take Bible, 377. El estudioso de la Biblia, David Ehrt, explica que ninguna autoridad humana y ningún concilio de rabinos hizo que ningún libro del Antiguo Testamento fuera autoritativo. Estos libros fueron inspirados por Dios y llevaban el sello de autoridad desde el principio, gracias a su uso continuado en la comunidad judía. Su autoridad fue reconocida y fueron añadidos a su debido tiempo a la recopilación de libros canónicos. El canon reconocido. La evidencia apoya claramente la teoría de que el canon hebreo se estableció mucho antes de finales del siglo I después de Jesucristo, posiblemente desde el siglo IV antes de Jesucristo y definitivamente para el 150 antes de Jesucristo. Una razón principal para esta conclusión proviene de los mismos judíos, quienes desde el siglo IV antes de Jesucristo estaban convencidos, escuchen bien, de que la voz de Dios había dejado de hablar directamente. En otras palabras, las voces proféticas habían sido silenciadas. Sin palabras de Dios no podría haber una nueva palabra de Dios. Sin profetas no puede haber revelación escritural. Sobre el periodo intertestamentario, unos 400 años entre la conclusión del Antiguo Testamento y los acontecimientos del Nuevo Testamento, Ehrt observa en primer libro de Macabeos, capítulo 14, versículo 41, leemos de Simón, quien es hecho jefe y sacerdote, hasta que apareciera un profeta autorizado y que anteriormente ha hablado del dolor en Israel, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. Los profetas se han dormido, se queja el escritor del segundo de Baruch en capítulo 85, versículo 3. Los libros escritos después del periodo profético se consideraban que estaban fuera del ámbito de las Sagradas Escrituras. Los últimos libros escritos y reconocidos como canónicos eran Malaquías, escrito en el 450 y el 430 a.C., y Crónicas, escrito a más tardar el 400 antes de Jesucristo.
Walburg in Zug, 1573. Estos libros aparecen con el resto de los libros canónicos hebreos en la traducción griega del canon hebreo llamada Septuaginta, que se compuso entre el 250 y el 150 antes de Jesucristo. Bruce afirma que los libros de la Biblia hebrea son tradicionalmente 24 en número, organizados en 3 divisiones, que son la ley, los profetas y los escritos. He aquí las principales categorías del canon hebreo tal como aparecen en las ediciones modernas del Antiguo Testamento judío. La ley, Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los profetas, Neviim. Josué, Jueces, Samuel, Reyes, profetas anteriores. Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12, profetas posteriores. Y en tercer término, los escritos. Ketubim, Salmos, Proverbios, Job, libros poéticos. Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther, Eclesiastés, 5 rollos, Megilot. Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas, libros históricos. Aunque la Iglesia cristiana tiene el mismo canon para el Antiguo Testamento, el número de los libros difiere porque dividimos Samuel, Reyes, Crónicas y Esdras. En Esdras, Nehemías, quiero decir, en 2 libros cada uno. Y dividimos los profetas menores en libros individuales en vez de combinarlos todos en uno solo, como hacen los judíos bajo el nombre de los 12. La Iglesia además ha alterado el orden de los libros al ubicarlos dentro de las siguientes categorías: el Pentateuco, la Torá; historia; sabiduría, algunos de los escritos; y profetas. Número 3. El testimonio de Cristo acerca del canon del Antiguo Testamento. Lucas 24:44. En el aposento alto Jesús dijo a los discípulos: era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Con estas palabras Jesús se estaba refiriendo a la categorización en 3 secciones de las Sagradas Escrituras: la ley, los profetas y los escritos. La tercera parte se identifica por su libro más largo e importante, los Salmos. Juan 10, 31, 36. Lucas 24, 44. Jesús discrepa con las tradiciones orales de los fariseos, Marcos 7, Mateo 15, pero no con su concepto del canon hebreo. No hay evidencia alguna de desacuerdo entre Jesús y los judíos sobre la canonicidad de ningún libro del Antiguo Testamento. Stonehouse and Woolley. Uno más. Lucas 11:51 y también Mateo 23:35. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Con estas palabras Jesús confirma su testimonio acerca del alcance del canon del Antiguo Testamento. Esto es interesantísimo. Abel fue el primer mártir mencionado en las Escrituras, Génesis 4:8. Zacarías, el último mártir mencionado en el orden del Antiguo Testamento hebreo. Fue apedreado mientras profetizaba a la gente en el atrio de la casa del Señor. Lo encontramos en 2 de Crónicas 24:21. Así pues, era como si Jesús estuviera diciendo de Génesis a Crónicas, o, según nuestro orden, de Génesis a Malaquías, confirmando así la autoridad y la inspiración divina de todo el canon hebreo. Es decir, los deuterocanónicos o apócrifos no estaban reconocidos por Jesucristo. El erudito y escritor sobre el Antiguo Testamento, Craig A. Evans, observa: Jesús cita o alude a todos los libros de la ley, a la mayoría de los profetas y a algunos de los escritos. Por tanto, de manera superficial, el canon de Jesús es prácticamente el mismo que el de la mayoría de los judíos practicantes escritos de su época. Número 4. El testimonio de los escritores extrabíblicos. Testimonio de escritores que no tienen que ver con la Biblia. Inciso A.
Rollos del Mar Muerto. En el documento 4QMMT de los Rollos del Mar Muerto, el escritor afirma que en el 150 antes de Jesucristo le hemos escrito, dice entre comillas, le hemos escrito para que entiendan el libro de Moisés y los libros de los profetas y de David, se cierran comillas, lo cual señala la división tripartita de la ley de los profetas y los escritos. Inciso B, eclesiástico. Un libro eclesiástico que es apócrifo o deuterocanónico, pero como decíamos hace un momento, tiene alguna evidencia, no en su totalidad, para pertenecer al canon bíblico, por algunas fallas. Pero dice, miren, qué cosa tan interesante. Posiblemente la referencia más antigua a la división tripartita se encuentra en el prólogo del libro eclesiástico, escrito alrededor del 130 antes de Jesucristo. En el prólogo, el nieto del autor dice, la ley, los profetas y los demás libros que fueron escritos después, cierra, así lo hizo mi abuelo Jesús. En primer lugar, se dedicó de lleno a la lectura de la ley y los profetas y los demás libros recibidos de nuestros antepasados, cierra comillas. El abuelo, que se llamaba Jesús ben Sirac, había escrito en hebreo, y su nieto, que hizo la traducción al griego, menciona en el prólogo esta división tripartita 3 veces, una de ellas al discutir su labor de traducción. Anima a los amantes del aprendizaje a dedicar atención a estos escritos, especialmente que vivían de acuerdo con la ley, con el entendimiento y que puedan ayudar a otros a entender, pero reconoce que la traducción conlleva cierta dificultad porque existen variaciones entre las palabras de idiomas diferentes. Abre comillas, no solo en este caso, también en la ley y los profetas y en los otros libros, no es pequeña la diferencia que se nota cuando se leen en el original. Cierra comillas. También, abre comillas, se refiere a Isaías, Jeremías y Ezequiel, así como a los huesos de los 12 profetas, lo cual da testimonio de que estos 15 libros ya se consideraban como escritura sagrada. Cierra comillas. Quiero que notemos en este inciso B del punto número 4, que son testimonio de escritores extrabíblicos, y en el punto B, en el inciso B, encontramos el libro eclesiástico, es algo considerado extrabíblico. Inciso C, Filón, abre comillas. Más o menos en tiempos de Cristo, el filósofo griego Filón creó una clasificación tripartita del Antiguo Testamento en los que se refería a 1, leyes, y 2, oráculos, pronunciados por la boca de los profetas, y 3, salmos y cualquier otra cosa que promueva y perfeccione el conocimiento de la piedad. Inciso D, el famosísimo Josefo. El historiador judío Josefo, a finales del siglo I después de Jesucristo, también habló sobre la división tripartita y comentó lo siguiente sobre todas las escrituras hebreas: que hemos acreditado muy firmemente esos libros de nuestra propia nación será evidente por lo que hacemos, porque durante las muchas edades que han pasado nadie se ha atrevido a añadir algo a ellos, quitar algo de ellos o hacer cambio de ellos. Llegan a ser algo muy natural a los judíos, inmediatamente y desde su mero nacimiento, tener en alta estima estos libros porque contienen doctrinas divinas y a persistir en ellos. Además, si la ocasión lo requiere, estar dispuesto a morir por ellos, porque no es cosa nueva que nuestros cautivos, muchos de ellos en número y frecuentemente en tiempo, sean sometidos a tormentos y hasta muertes de todo tipo, antes de que dijeran una sola palabra contra nuestras leyes y los registros que las contienen. Josefo. Inciso E. El Talmud. El Talmud es una colección antigua de leyes rabínicas, decisiones legales y comentarios sobre la ley de Moisés, que preserva la tradición oral del pueblo judío. Una de esas recopilaciones se hizo en Jerusalén entre los años 350 a 425 después de Jesucristo. Otra más extensa se hizo en Babilonia alrededor del 500 después de Jesucristo.
Cada recopilación es conocida por el nombre de su lugar de recopilación, por ejemplo, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia, respectivamente. El Talmud ayuda a establecer el canon judío al rechazar escritos posteriores, incluyendo los evangelios cristianos, debido a que fueron escritos después de que el Espíritu Santo dejara de inspirar textos, o porque lo consideraban heréticos. Dice, con la muerte de Ageo, Zacarías y Malaquías, los profetas posteriores, el Espíritu Santo dejó de manifestarse en Israel. Otra parte dice, hasta entonces, la llegada de Alejandro Magno y el fin del imperio persa, los profetas profetizaban por el Espíritu Santo. A partir de entonces, inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios. Tosefta Yadahamin 3:5 dice, el Evangelio y los libros de los herejes no hacen impuras las manos. Los libros de Ben Sirac y los libros que hayan sido escritos desde su tiempo no son canónicos. La referencia que un libro hiciera impuras las manos significa que el libro estaba divinamente inspirado y era, por lo tanto, santo. Los responsables de las escrituras tenían que lavarse las manos después de tocar sus santas páginas. Al declarar que la escritura hacían impuras a las manos, los rabinos protegían así los sagrados escritos de tratos descuidados e irreverentes, ya que obviamente nadie sería propenso a tocarlos descuidadamente si se le obligaba cada vez a lavarse después las manos. Un libro que no tuviera este efecto no se consideraba que provenía de Dios. Estas citas alegan que solo los libros reunidos en el canon hebreo pueden afirmar ser la palabra de Dios. Inciso F. Melitón, obispo de Sardis. Melitón confeccionó la primera lista conocida de los libros del Antiguo Testamento en círculos cristianos, aproximadamente 170 después de Jesucristo. Eusebio, Historia de la Iglesia, conserva los comentarios de Melitón a Onésimo, dicen así. Fui al oriente, Siria. Confirmé con exactitud los libros del Antiguo Testamento y los envío a usted a continuación. Sus nombres son estos: 5 de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Jesús, Nahue, es decir, Josué. Jueces, Ruth. 4 de Reyes, 2 de Paralipomea, o sea, Crónicas. Los Salmos de David, los Proverbios de Salomón, también conocidos como sabiduría. Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job. De los profetas, Isaías, Jeremías. De los 12 profetas, un solo libro: Daniel, Ezequiel, Esdras. Bruce comenta: probablemente Melitón incluyera las Lamentaciones junto con Jeremías y Nehemías con Esdras, aunque es curioso encontrar a Esdras mencionado entre los profetas. En este caso, su lista incluye todos los libros del canon hebreo, organizados según el orden de la Septuaginta, con la excepción de Esther, que quizá no fuera incluida en la lista que Melitón recibió de sus informantes en Siria. Inciso G. Mishnah. La división tripartita del texto judío presente, con 11 libros en los escritos, proviene de la Mishnah, Tratado Bavatara, siglo V después de Jesucristo. Número 6. Literatura apócrifa hebrea. Estamos terminando. El término apócrifo viene del vocablo griego apócrifos, que significa escondido u oculto. En el siglo IV después de Jesucristo, Jerónimo fue el primero en denominar a este grupo de escritos como literatura apócrifa. Los libros apócrifos están conformados por los libros añadidos al Antiguo Testamento por la Iglesia Católica, que son rechazados por los protestantes como canónicos. Inciso A. ¿Por qué no son canónicos? Unger's Bible Dictionary reconoce que los libros apócrifos del Antiguo Testamento tienen algo de valor,
pero da 4 razones por las cuales se deben excluir del canon hebreo. 1. Hay abundantes deslices históricos y geográficos, así como anacronismos. Número 2. Enseñan doctrinas que son falsas y fomentan prácticas que no concuerdan con la escritura inspirada. ¿Le suena? Número 3. Recurren a géneros literarios y exhiben cierta superficialidad de estilo y de contenido que no armoniza con las escrituras inspiradas. Y número 4. Carecen de los elementos distintivos que dan a las escrituras genuinas su carácter divino, por ejemplo, el poder profético y la profundidad poética y la religiosa. Inciso B. Un resumen de los libros apócrifos. En su excelente guía de estudio ¿Cómo nos llegó la Biblia?, Ralph Ehrlich provee breves detalles de cada libro apócrifo. Debido a la calidad, precisión y concisión de ese bosquejo, lo presentamos aquí para dar al lector una idea de primera mano de la naturaleza valiosa, aunque no canónica, de estos libros. Bueno, a decir verdad, son valiosos, naturalmente, pero no son divinos, no son canónicos. Y aquí vienen ejemplos del porqué en cada libro. Primero libro de Esdras, aproximadamente 150 antes de Jesucristo. Narra la restauración de los judíos a Palestina tras el exilio babilónico. Se basa considerablemente en crónicas, Esdras y Nehemías, además de que el autor ha agregado mucho contenido legendario. El elemento más interesante en la historia de los 3 guardas que discutían entre ellos ¿qué cosa era la más fuerte del mundo? Uno contestó que el vino, otro dijo que el rey y el tercero opinó que las mujeres. Y la verdad, el tercero, Zorobabel, escribió, lo más fuerte son las mujeres, pero por encima de todo triunfa la verdad. Primera de Esdras 3:12. Pusieron las 3 respuestas bajo la almohada del rey, quien al despertar obligó a cada uno a defender su respuesta. La decisión unánime fue, grande es la verdad, y lo más fuerte de todo, perdón. Como Zorobabel era el que había dado esta respuesta, a modo de recompensa se le permitió reedificar el templo de Jerusalén. Segundo libro de Esdras, 100 a 200 después de Jesucristo. Es una recopilación de 3 obras apocalípticas que contienen 7 visiones. A Martín Lutero le confundieron tanto esas visiones que se dice que tiró el libro al río Elba. Tobías, principios del siglo II antes de Jesucristo. Es una novela breve con fuerte tono farisaico que enfatiza la ley, los alimentos puros, las absoluciones, la caridad, el ayuno y la oración. Es claramente contrario a las escrituras, pues afirma que dar limosna purifica del pecado para afuera. Judith, finales del siglo II antes de Jesucristo. También es un libro ficticio y farisaico. La heroína de esta novela es Judith, una bella viuda judía. Cuando su ciudad fue asediada, fue acompañada de su sierva a llevar alimentos judíos puros a la tienda de campaña del general enemigo. Este se enamoró de la belleza de Judith y le dio un lugar en su tienda. Afortunadamente había bebido demasiado y cayó en sopor etílico. Judith le quitó la espada y lo decapitó. Luego ella y la sierva abandonaron el campamento con la cabeza del general dentro de un costal de las provisiones, la cual colgaron en una muralla en la ciudad cercana. El ejército asirio, sin su líder, fue derrotado. Adiciones a Esther. Esther es el único libro del Antiguo Testamento que no menciona a Dios. Se nos dice que Esther y Mardoqueo ayunaron, pero no se menciona que oraran. Para compensar esta falta, las adiciones atribuyen largas oraciones a estos 2 personajes. Se incluyen además varias cartas supuestamente escritas por Artajerjes. Sabiduría de Salomón, aproximadamente 40 después de Cristo. Fue escrito para evitar que los judíos cayeran en el escepticismo, el materialismo y la idolatría. Como en Proverbios, la sabiduría se personifica. En este libro se expresan muchos sentimientos nobles.
Eclesiástico o sabiduría de Sira, 180 antes de Jesucristo. Muestra un alto nivel de sabiduría religiosa, algo parecido al libro canónico de Proverbios, y contiene además muchos consejos prácticos. Por ejemplo, sobre el tema de pláticas en los banquetes se dice: resume tus ideas y di mucho en pocas palabras, pórtate como el que sabe pero prefiere callar. John Wesley cita varias veces en sus sermones el libro eclesiástico, que todavía se sigue usando ampliamente en los círculos anglicanos. Baruch, aproximadamente 100 o 150 después de Jesucristo. Según se dice, fue redactado por Baruch, el escriba de Jeremías, en el 582 antes de Jesucristo. Al parecer se intenta interpretar la destrucción de Jerusalén del 587-586 a.C. o bien la del 70 después de Jesucristo. El libro insta a los judíos a no sublevarse de nuevo y a someterse al emperador. El capítulo 6 de Baruch contiene la llamada Carta de Jeremías, una seria advertencia contra la idolatría. Nuestro libro de Daniel tiene 12 capítulos, pero durante el siglo I a.C. se añadió un 13º capítulo que contenía la historia de Susana. Susana era la bella esposa de un líder judío en Babilonia y fue acusada en falso de infidelidad, pero pudo ser rescatada gracias a la sabiduría de Daniel. Este preguntó por separado cada uno de los acusadores de la mujer bajo qué árbol del patio la habían encontrado con su amante. Cuando dieron respuestas discrepantes, fueron ejecutados y Susana se salvó. Bel y el dragón, es lo que yo les comentaba hace rato, que hasta brujería aparece aquí. Fue agregado más o menos al mismo tiempo y se conoce como el capítulo 14 de Daniel. Su propósito es mostrar la insensatez de la idolatría. En realidad contiene dos historias. En la primera, el rey Ciro le pregunta a Daniel por qué él no adoraba a Bel, ya que esa deidad mostraba su grandeza consumiendo cada día mucha harina y aceite, además de muchas ovejas. Daniel esparció cenizas en el piso del templo, en lugar de que se había puesto la comida aquella tarde. A la mañana siguiente, Daniel le mostró al rey las huellas de los sacerdotes y los familiares que habían estado en lo secreto por debajo de la mesa para comerse la comida. Los sacerdotes fueron ejecutados y el templo fue destruido. La historia del dragón tiene unas características igual de legendarias junto con Tobías, Judith y Susana. Estas historias podrían ser clasificadas como ficción judía, porque su valor religioso es mínimo o más bien nulo. El canto de los tres jóvenes, que sigue a Daniel 3.23 en la Septuaginta y en la Vulgata, describe lo que sucedió a Sadrach, Mesach y Abed-Negó dentro del horno de fuego. Su contenido tiene mucho del Salmo 148 y es antifonal con el Salmo 136. El estribillo, cantadle, exaltadle eternamente, se repite 32 veces. La oración de Manasés probablemente fuera compuesta en tiempos de los macabeos, como la supuesta oración de Manasés, el malvado rey de Judá. Es obvio que su origen se debe a esta declaración de Segunda de Crónicas 3:19 que dice así: su oración y cómo fue escuchado por Dios están escritos en las crónicas de los videntes. Esta oración no se encuentra en la Biblia y seguramente sea legendaria. Primera de Macabeos, siglo I antes de Jesucristo. Este es tal vez el libro más valioso de los escritos apócrifos. Describe las enseñanzas de los tres hermanos macabeos, Judas, Jonatán y Simón, durante la revuelta judía contra el imperio seleucida en 167-164 a.C., junto con los escritos de Josefo, es nuestra fuente de información más importante sobre este periodo crucial y emocionante de la historia judía. Segunda de Macabeos, misma fecha. No es la continuación del primer libro de Macabeos, sino más bien una narración paralela en la que solo se tratan las victorias de Judas Macabeo. Generalmente se considera como más legendario que Primera de Macabeos. Inciso C. Testimonio histórico de la exclusión de estos libros apócrifos. Geisler y Nix dan 10 testimonios de antigüedad que contradicen la canonización de los libros apócrifos. 1. Filón, filósofo judío de Alejandría, citaba con frecuencia el Antiguo Testamento e incluso reconocía su clasificación tripartita, pero nunca citó los libros de los apócrifos como inspirados. Josefo,
historiador judío excluye explícitamente los libros apócrifos y pone el número de los del Antiguo Testamento en 22. Tampoco cita los libros apócrifos como escritura. Número 3. Ni Jesús ni los escritores del Nuevo Testamento citaron una sola vez los apócrifos, aunque hay cientos de citas y alusiones a casi todos los libros canónicos del Antiguo Testamento. Número 4. Los eruditos rabínicos de Jamnia, 90 a.C., no reconocieron los libros apócrifos. 5. Ningún canon, ningún concilio de la Iglesia cristiana reconoció los libros apócrifos como canónicos durante casi 400 años. Número 6. Muchos de los primeros grandes padres de la Iglesia hablaron en contra de los libros apócrifos, por ejemplo, Orígenes, Cirilo de Jerusalén y Atanasio. Número 7. Jerónimo, 340 a 420 después de Jesucristo. El gran erudito y traductor de la Vulgata latina rechazó los libros apócrifos como parte del canon. Jerónimo dijo que la Iglesia los lee como ejemplos de vida y como ejemplos de instrucciones y modales, pero no los aplica para establecer doctrina alguna. Jerónimo discutió con Agustín del otro lado del Mediterráneo sobre este punto. Al principio rehusó siquiera traducir los libros apócrifos al latín, pero más tarde hizo una traducción rápida de algunos de ellos. Después de su muerte, prácticamente sobre su cadáver, los libros apócrifos se añadieron a la Vulgata directamente de la versión Vetus Latina. Número 8. Muchos eruditos católicos rechazaron los libros apócrifos hasta el periodo de la Reforma. Número 9. Lutero y los reformadores rechazaron la canonicidad de estos libros apócrifos. Número 10. No fue sino hasta 1546, en una polémica acción de contrarreforma en el Concilio de Trento, como lo platicamos en el inicio, que los libros apócrifos fueron considerados canónicos en toda regla por la Iglesia Católica. Conclusión. Después de examinar las diferentes cuestiones acerca de la confiabilidad de la Biblia, estamos de acuerdo con la conclusión del estudioso del Nuevo Testamento, Craig L. Bloomer. Dice así: resulta irónico que lo que se haya vuelto más conocido en nuestra cultura delante de la última generación, tanto dentro como fuera de los círculos cristianos, sea la oleada de escepticismo desatada por ciertos sectores restringidos del mundo académico y pseudoacadémico. Es irónico porque en cada caso la mayoría de los estudiosos menos citados han ido reconociendo cada vez más que la evidencia del carácter fidedigno de la Escritura es en realidad más fuerte en cada una de estas áreas, siempre y cuando el carácter fidedigno se defina de manera apropiada según los parámetros de la antigüedad. Craig L. Bloomer. Y de esta forma, completamente histórica por supuesto, nos queda más claro por qué se llaman libros apócrifos y por qué no están dentro del canon, aun cuando a mediados del 1500 la Iglesia Católica, en una estrategia contrarreformista protestante, los haya querido agregar. Y eso es todo por la serie Desenmascarando el Catolicismo Romano. Le damos gracias a Dios por todos estos meses, por toda su palabra, por toda su dirección, y espero que haya sido de mucha bendición para los que la siguieron en vivo, quienes la seguirán posteriormente y si es la voluntad de Dios, escuchen en muchos lugares. Gracias a todos por estar al pendiente de esta serie. Oro al Señor que cada semilla que se plantó en tu corazón dé fruto y fruto en abundancia para que puedas esparcirla con todas las personas que tú conoces que practican esta religión y que puedas convencer a través del Espíritu Santo que en la religión católica no se encuentra la salvación, no se encuentra el Dios de la Biblia, no se encuentra Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, no se encuentra como lo que verdaderamente es. Yo oro para que estos episodios que sé que traen enojo, que sé que traen disensiones, que pueden traer muchos problemas, también traigan consuelo, también traigan esperanza, también traigan una dirección verdadera de lo que es
la palabra de Dios, de cómo hemos de adorarle, de cómo hemos de alabarle, de cómo hemos de estar viviendo una vida conforme a su propósito y su voluntad, la de Dios, no la del hombre. Así que Dios te damos gracias en esta hora por este estudio. Gracias Señor, gracias infinitas porque en tu voluntad lo hemos concluido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que estén muy bien, familia. Que Dios les bendiga y nos vemos en unas cuantas semanas. Aún no sabemos cómo y de qué manera continuaremos en los lunes. Si es la voluntad del Padre, continuaremos, por supuesto, pero es tiempo de unas merecidas vacaciones. Estén al pendiente, por supuesto, del Facebook, de las redes sociales, para que podamos estar enterados qué lunes regresamos. Si me permito ver el calendario en este instante, hoy es lunes 1. Muy posiblemente tengamos nuestro primer estudio hasta el 29 de julio. Tomaríamos 3 lunes. Si llegan a ser 4, sería hasta el 5 de agosto. Pero, pues por supuesto, estaremos muy, muy contentos de seguir compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Tenemos varios temas. Hay un tema de matrimonios en puerta, una serie de matrimonios dirigida más a los hombres, pero que toda mujer debe de escuchar. También tenemos en puerta y en oración, pues, la historia de David. Y también tenemos en oración y en puerta, lo que el Señor nos indique, la historia de Moisés. Así que hay tres grandes temas para continuar con estas series los lunes. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, que Dios les multiplique absolutamente todas sus bendiciones, todas sus oraciones, y muchas gracias, de verdad. En el nombre del Señor Jesucristo yo les bendigo y nos vemos los siguientes el lunes. Estén al pendiente para nuestro regreso. Paz y gracia durante todas estas semanas de parte del Señor Jesucristo y de un servidor. Bye bye, cuídense mucho.